Hoy, en algún lugar entre Sondrio y los primeros kilómetros de territorio suizo, Tadej Pogačar volvió a hacer lo que ya nos tiene acostumbrados a ver, aunque cada vez que lo hace, seguimos sin encontrar una explicación completamente satisfactoria. Atacó desde lejos, abrió un hueco que ningún rival pudo cerrar y cruzó la línea de meta en solitario con más de 2 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, en la primera etapa de la carrera. En su primer día de competición tras volver de un descanso. Y de paso se llevó el maillot de líder, el de la montaña y el de los puntos en una sola tarde. Bienvenido a Leyendas del Asfalto. Hoy vamos a analizar con calma lo que ha pasado en la primera etapa de la Vuelta a Suiza 2026, una carrera que este año tiene un significado especial porque es la primera vez que Tadej Pogačar la utiliza como preparación directa hacia el Tour de Francia, dejando de lado el Critérium du Dauphiné, que tradicionalmente ha sido la antesala favorita de los grandes favoritos. Vamos a repasar cómo se desarrolló la etapa, qué nos dice este resultado sobre su estado de forma y qué significa todo esto de cara a julio. Y antes de que pienses que esto es solo una exhibición más, sin importancia, te voy a explicar por qué esta victoria concreta tiene una lectura distinta a las demás. Empecemos por el contexto de la carrera. La Vuelta a Suiza de este año, que se disputa del 17 al 21 de junio, es la última gran vuelta por etapas antes del Tour de Francia, y este año llega recortada en número de etapas por motivos económicos de la organización. Pero la novedad principal no está en el recorrido, está en la lista de salida. Pogačar llega como único favorito absoluto, algo que automáticamente cambia la dinámica de toda la carrera, porque cada equipo rival sabe que está compitiendo por el segundo lugar antes de que se dispare la primera bandera. La etapa de hoy tenía un perfil exigente desde el inicio, con una subida final cuya pendiente media rondaba el 11%, un terreno donde el peso del corredor influye de manera determinante. Y ahí es donde Pogačar, junto a un equipo UAE bien estructurado con hombres como Jonathan Narváez, Brandon McNulty y Tim Wellens trabajando para colocarlo en la mejor posición posible antes del tramo decisivo, decidió que la carrera se terminaba antes de lo que muchos esperaban. Lo llamativo de hoy no es solamente que ganara, es la forma en la que lo hizo. Una fuga de larga distancia, sostenida durante kilómetros, sin que ningún rival lograra organizar una persecución efectiva detrás. Richard Carapaz terminó segundo, a más de 2 minutos. Andrea Baggioli completó el podio de la etapa, también a una distancia considerable. Y nombres como Ilan Van Wilder o Matías Vasek quedaron todavía más rezagados. Una diferencia de más de 2 minutos en la primera etapa de una vuelta por etapas no es un margen habitual, es el tipo de resultado que automáticamente cambia la conversación sobre el resto de la semana. Y aquí es donde conviene ser cuidadosos con la interpretación, porque hay opiniones divididas sobre lo que significa exactamente este resultado. Hay quien apunta a que llegar a tope de forma en el primer día de competición tras un periodo sin correr no siempre es sencillo, ni siquiera para alguien con el nivel de Pogačar, lo que hace este resultado todavía más significativo. Pero también hay quien recuerda que el esloveno ha sido inconsistente en algunas primeras jornadas de regreso a lo largo de su carrera, lo cual añade una capa de incertidumbre sobre si esto fue una exhibición de su mejor versión o simplemente una muestra de superioridad incluso sin estar en su pico óptimo. Lo que sí parece claro, viendo cómo se desarrolló la etapa, es que el equipo funcionó exactamente como estaba diseñado para funcionar: colocar a su líder en posición óptima antes de la subida decisiva, dejar que la calidad individual hiciera el resto y gestionar la carrera sin sobresaltos. Eso es exactamente lo que uno espera ver de un equipo que ha construido toda su temporada alrededor de un único objetivo: llegar a julio con la mejor versión posible de su corredor estrella. Y aquí entra el dato que le da a esta etapa una dimensión distinta a la de cualquier otra victoria de Pogačar en una etapa de 1. Este año, por primera vez, decidió no competir en el Critérium du Dauphiné, la carrera que tradicionalmente han usado los principales aspirantes al Tour de Francia para medir su forma final antes de la gran cita de julio. En su lugar, eligió la Vuelta a Suiza como su última prueba de fuego. Es un cambio de planificación que muchos analistas estaban observando con curiosidad, porque significa menos competencia directa contra algunos de los corredores que también estarán en el Tour, pero también significa una carrera con menos densidad de favoritos donde puede controlar la situación con más margen. Lo que vimos hoy, en cualquier caso, sugiere que el cambio de estrategia no le ha restado nada de su explosividad habitual.
Si esta es la versión de Pogačar que vamos a ver durante toda esta semana en Suiza, la carrera por la clasificación general está prácticamente resuelta antes de empezar. Y eso, de cara al Tour de Francia, es el tipo de señal que cualquier rival prefiere no ver en junio. Conviene recordar también el objetivo real detrás de toda esta temporada. Pogačar ya ha ganado el Tour de Francia en 2020, 2021, 2024 y 2025. Este año busca su quinto título, lo que lo colocaría en el grupo más exclusivo de la historia de este deporte, junto a Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain y Jacques Anquetil. Apenas 4 corredores en más de un siglo de Tour de Francia han alcanzado esa cifra. Y la manera en la que está construyendo su temporada, carrera tras carrera, sugiere que ese objetivo está firmemente en el centro de todas sus decisiones, incluyendo el cambio de calendario que estamos viendo esta semana en Suiza. También vale la pena mencionar el contexto general de su equipo en este momento. El UAE Team Emirates llega a esta última fase de la temporada con 2 nombres que generan expectación en direcciones distintas. Por un lado, Pogačar persiguiendo la historia. Por otro, Isaac del Toro, que tras su actuación reciente en el Critérium du Dauphiné ha generado toda una conversación sobre el rol que va a desempeñar en el Tour de Francia. El propio Pogačar, hace algunos meses, habló de la incorporación de Del Toro al Tour con palabras que ahora cobran un significado distinto a la luz de lo que hemos visto esta semana en ambas carreras. La idea del equipo, según explicó el propio mexicano, es que aprenda lo máximo posible junto a Tadej, cuyo nivel aspira a alcanzar algún día. Viendo lo que ambos están mostrando en sus respectivas carreras de preparación, esa frase empieza a sonar menos a aspiración futura y más a una competencia que ya está sucediendo en tiempo real dentro del propio equipo. Lo que queda por ver en los próximos días de esta vuelta a Suiza es si Pogačar va a gestionar la ventaja conseguida hoy con cautela, dejando que otros corredores luchen por etapas menores mientras él controla la general, o si vamos a seguir viendo este tipo de exhibiciones en cada jornada de montaña que quede por delante. Lo que sí parece evidente es que, una vez más, llega al Tour de Francia como el favorito más claro de toda la parrilla de salida. Conviene también poner la mirada en el resto del pelotón que va a compartir carretera con él dentro de pocas semanas. Mathieu van der Poel, que llegaba a esta vuelta a Suiza con la intención de medirse a Pogačar en un terreno que en teoría no le es completamente desfavorable, se quedó muy lejos de poder seguirle el ritmo en el tramo decisivo. Y si un corredor de las características físicas y la calidad de Van der Poel no pudo ni acercarse, eso nos dice bastante sobre el nivel de exigencia que va a hacer falta este verano para plantarle cara de verdad en los Alpes o los Pirineos. Lo mismo aplica para Primož Roglič y Antonio Tiberi, que llegan a esta carrera buscando piezas de podio, pero que hoy quedaron a una distancia que, de repetirse en julio, dejaría la lucha por el Tour reducida a una sola pregunta: ¿quién puede ser segundo? Y aquí es donde conviene ser justos con el análisis y no caer en la narrativa fácil de declarar la carrera resuelta antes de que empiece. Una etapa, por contundente que sea, no es un Tour de Francia completo. El desgaste de 3 semanas, la presión psicológica de defender un maillot amarillo durante 21 días, los imprevistos de caídas, enfermedades o jornadas malas que le pueden tocar a cualquier corredor, todo eso sigue formando parte de la ecuación. Lo que hoy hemos visto es una señal de fortaleza innegable, pero el ciclismo de 3 semanas tiene una manera particular de recordarnos que nada está garantizado hasta que se cruza la línea de meta en París. Dicho esto, si tuviéramos que resumir en una frase lo que ha dejado esta primera etapa de la Vuelta a Suiza, sería esta: Pogačar ha llegado a su última carrera de preparación antes del Tour de Francia exactamente de la misma manera en la que suele llegar a las citas que más le importan, dominando desde el primer kilómetro, sin dar opción a la incertidumbre, y dejando a sus rivales con más preguntas que respuestas a pocas semanas de la cita más importante del calendario. Si te interesa el ciclismo de alto nivel y quieres entender lo que realmente significa cada resultado antes de que llegue julio, este es el momento de suscribirte al canal. Esta semana vamos a estar siguiendo etapa por etapa lo que pase en la Vuelta a Suiza, y en cuanto arranque el Tour de Francia, el nivel de análisis va a subir todavía más. Activa también la campanita de notificaciones, porque algunos de los momentos más importantes de esta preparación van a definirse en cuestión de minutos durante las próximas jornadas y no quieres enterarte tarde de lo que de verdad importa. Déjame en los comentarios qué piensas de esta victoria de Pogačar. ¿Crees que esta es ya su mejor versión de la temporada o todavía tiene un margen de mejora de cara al Tour?
Y mientras lo piensas, dale al like a este video si te ha aportado algo, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo este tipo de análisis con la profundidad que esta carrera merece. Nos vemos en la próxima etapa.